La revolución industrial fue un periodo en el cual un conjunto de invenciones e innovaciones lograron una enorme aceleración en la producción de bienes, y esto a su vez trajo como consecuencia un cambio irreversible en aspectos tales como el político, el económico y el social. Algunos autores dividen esta revolución en tres. La primera, impulsada claramente por la invención de la máquina a vapor. La segunda etapa, marcada por la combustión de fósiles, principalmente de derivados del petróleo. Y la tercera, llamada científica y tecnológica, en la que algunos afirman que continúa hasta el presente. Hoy nos adentraremos en la segunda revolución industrial, donde lo más importante fue, sin duda, el vuelco que experimentaron los transportes y las comunicaciones. La revolución industrial comienza a mediados del siglo XVIII, en Inglaterra. La principal causa fue para abaratar los costos y tener más ganancias. Se inició primeramente en Inglaterra porque allí, a consecuencia del gran desarrollo del comercio, favorecido por su imperio colonial en Asia, América y África, se había producido una acumulación de capital, una reserva de dinero, que podía emplearse en nuevas inversiones. Además, en el país inglés fue donde se inventaron las primeras máquinas capaces de producir más rápido que los artesanos. La primera fue la máquina de tejer y 33 años más tarde la energía a vapor que permite mover trenes, telares, etc. La revolución comenzó con el mercado interno y la producción llegó a ser tan grande que surgió la necesidad de buscar mercados externos, lo que traería una mayor demanda y la posibilidad de comprar alimentos y materia prima. Hasta el momento, una de las formas de llevar el producto era por agua, por lo que el ferrocarril vino a romper con esa dependencia. El primero data de 1814. Arrastró sin dificultad algunos vagones de carbón y en solo unos años, en 1825, corrió el primer tren de carga y de pasajeros a una velocidad de 24 kilómetros. A partir de 1860 se observa un nuevo avance en la evolución de la ciencia y la tecnología, producido por el desarrollo de las ciencias de la naturaleza. A este periodo se le conoce con el nombre de Nueva Revolución Industrial o Segunda Revolución Industrial, caracterizado por la aplicación de la tecnología a todos los aspectos de la existencia humana. Una de las características más relevantes de la nueva revolución consistió en la utilización de los derivados del petróleo. En un principio era muy escaso y considerado una curiosidad, hasta que en 1859 se perforó el primer pozo de petróleo, solucionando el problema de abastecimiento. La segunda característica más importante fue la electricidad. Esta comenzó a desarrollarse con la invención de la dínamo, una máquina que permitió transformar el movimiento mecánico en corriente eléctrica. La electricidad trajo cambios enormes en la vida humana, como la lámpara eléctrica, la transformación de los medios de transporte, como el tranvía eléctrico y la locomotora eléctrica, y las comunicaciones, con la introducción del telégrafo. Este artefacto tenía la ventaja de poder comunicarse casi en tiempo real. En 1858 se colocó el primer cable telegráfico transatlántico desde el oeste de Irlanda hasta el este de Terranova. Redujeron el tiempo de comunicación entre Norteamérica y Europa de los 10 días, el tiempo que se tardaba en entregar un mensaje en barco, a cuestión de minutos u horas. El telégrafo fue un gran aliado del ferrocarril. Los postes tendidos a lo largo de las vías sostenían el tendido de los cables conductores del telégrafo. Usando este artefacto se transmitían las órdenes de servicio, se comunicaban los cambios de horarios de circulación de trenes o modificaciones tarifarias. Otros aspectos de la vida cotidiana se vieron beneficiados con la llegada del telégrafo. Las grandes empresas lo usaban para informar asuntos económicos. Por ejemplo, con la información de la llegada de un barco de trigo, el comerciante trataba de vender todo más rápido porque sabía que luego tendría que abaratar los precios por la competencia, o bien esperaba a producirlo después de que se vaya el buque. En asuntos bélicos, la utilización del telégrafo fue una gran ventaja. Incluso el Estado inglés lo monopolizó para cuestiones militares. En Argentina se inauguró durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Más tarde tuvo un rol fundamental en la conquista del desierto. En un principio se creyó que con la llegada del telégrafo se iba a democratizar el saber, pero no fue así, porque no todos podían acceder a un telégrafo por su precio elevado, además de que utilizaba el código Morse que no todos comprendían, a diferencia del diario que con este sí la gente promedio tenía acceso a él.
La prensa escrita aprovechó muchísimo el ferrocarril y el telégrafo. El primero porque ayudaba a distribuir de manera más eficaz y rápida los ejemplares. De esta manera ya no es necesario que cada localidad tenga su propio diario, sino que se empiezan a conformar diarios nacionales. Y el telégrafo hizo circular la información de manera más fluida y rápida, por lo que la información podría leerse ya al otro día de ocurrida la misma, sobre todo en los asuntos bélicos, económicos, políticos y criminales. De la misma manera que sucedió con la sociedad en este proceso revolucionario, la prensa se dividió en dos tipos muy claros, la burguesa y la obrera. La primera correspondía a los intereses de la clase dominante del momento, la burguesía, la cual, en su afán de obtener cada vez más riquezas a costa de la explotación de la mano de obra de la clase obrera, necesitaba explicar de cierta manera que esa miseria era inevitable y necesaria para el progreso del país. Periódicos monopólicos como el Times es un ejemplo de esto. En el otro lado estaban los obreros, que después de muchos años de no saber cómo reaccionar a la opresión de los burgueses, comenzaron a organizarse y moverse, dando lugar a los primeros grupos socialistas, anarquistas y marxistas, siendo fundamental la difusión de sus ideas a través de la prensa escrita. En conclusión, los avances tecnológicos de la comunicación en la revolución industrial, o bien de otros rubros que de igual manera influenciaron su mejora, marcará un antes y un después en la sociedad. A partir de aquí, los obreros comenzarán a agruparse y a luchar por sus derechos, siendo fundamental la difusión de estas ideas que luego darán lugar a los sindicatos. Además, estos avances propiciarán otros inventos que, por ejemplo, hoy en día son de cierta manera imprescindibles para la sociedad moderna, que ya está acostumbrada a la obtención instantánea de la información, como brinda el Internet y los teléfonos celulares.